Increíble historia, millonario descubre un amor extraordinario con la dueña del perro que ENCONTRO. Pedro, un empresario de 35 años, caminaba por el parque donde solía jugar de niño, rodeado de risas y alegría. Pero el silencio que lo envolvía en ese momento era ensordecedor. Había levantado su imperio financiero en una ciudad vibrante como la Ciudad de México, y sin embargo, todo su éxito le parecía vacío desde que su madre falleció. Ella había sido su pilar, la única persona capaz de ofrecerle amor incondicional. Ahora, el cariño que antes lo abrazaba se había convertido en una sombra que lo seguía a todas partes, mientras Pedro se sentaba en un banco desgastado. Sus pensamientos vagaban entre los recuerdos felices y la soledad sofocante que lo invadía. Fue entonces cuando notó un pequeño perro abandonado, temblando de frío, sus ojos reflejaban el miedo y la incertidumbre. Sin pensarlo dos veces, decidió llevarlo al veterinario, una decisión que empezaría a cambiar su vida. Al llegar, se encontró con Laura, la veterinaria de 30 años, quien lo recibió con una sonrisa amable aunque cautelosa. Ella era madre soltera, una guerrera que luchaba por salir adelante en un mundo que no siempre ofrecía oportunidades a quienes como ella llevaban la carga de un hijo a cuestas. Pedro sintió una conexión inmediata, pero también una oleada de dudas. ¿Cómo podía él, un millonario, entender las luchas que ella enfrentaba día a día? Respiraciones irregulares y un nudo en el estómago le generaron angustia. Mientras cuidaban al perro, las conversaciones se adentraron en sus vidas. Laura hablaba con pasión sobre su trabajo, y esa chispa la hacía resplandecer en la penumbra de su difícil realidad. Pedro escuchaba cada palabra, sorprendido por la fuerza de su carácter. Había un abismo entre ellos, y aunque él era capaz de comprar cualquier cosa, no sabía si podía comprar la conexión genuina que ella le ofrecía. Su mente estaba acelerada con pensamientos contradictorios, cuestionando cada decisión que había tomado. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La tensión en su interior creció cuando descubrió que un antiguo socio resentido estaba tramando un plan para desacreditarlo. La traición lo atacó en un momento vulnerable, y se dio cuenta de cómo su éxito material le había hecho perder de vista lo que realmente importaba. Respiraba con dificultad mientras pensaba en sus valores familiares, en el amor que su madre le había enseñado a valorar. Laura, por su parte, interpretó sus silencios como una barrera que separaba mundos, una desconfianza que la llevaba a cuestionar si él podría entender su lucha. Cada sonrisa de Pedro se sentía cargada de dudas, de la presión de su vida lujosa que no encajaba con la realidad de Laura. En ese ir y venir de emociones, Pedro se sentía cada vez más atrapado en una encrucijada. ¿Seguirá el camino que conoce o arriesgará todo por una conexión que podría ser lo que tanto anhela? Las expectativas familiares pesan como una losa sobre sus corazones y el amor parece tener un precio que ninguno de los dos está seguro de poder pagar. Pedro, en sus noches largas y solitarias, comenzó a reflexionar sobre la vida que había construido. Miraba a través de la ventana de su apartamento en la cima de un rascacielos, observando la inmensa ciudad que una vez le había parecido viva. Ahora, era como un laberinto de luces frías. Esa desoladora imagen de su entorno contrastaba con el calor que había sentido al estar cerca de Laura y su círculo más íntimo. La conexión que había percibido al hablar con ella se convirtió en una chispa, y él se vio a sí mismo desnudando sus inseguridades y anhelos más profundos ante una mujer cuya vida era un campo de batalla. Le cautivaba la pasión con que Laura defendía su profesión y el cuidado que proporcionaba a los animales, algo que resonaba con sus propios valores familiares. Sin embargo, la sombra de su antiguo socio se cernía sobre él, siendo un recordatorio constante de su fortuna y el costo de mantenerla. Decidió actuar. La idea de someterse al miedo y dejar que le arrebataran la paz lo horrorizaba. Durante sus reuniones de trabajo, comenzó a analizar cada movimiento en su empresa con más cautela.
Ya no era solo el éxito financiero lo que lo motivaba, sino también el legado que deseaba construir. La lucha por mantener su reputación en el negocio se convirtió en una batalla personal. Se propuso demostrar que no era solo un millonario a quien los valores y las relaciones se le resbalaban, sino un ser humano que podía cambiar su narrativa, a medida que pasaban los días. Pedro se comprometió a aprender más sobre el entorno de Laura y a involucrarse en sus preocupaciones. La invitó a un evento benéfico donde podría ayudar a animales de refugios. Le sorprendió la forma en que sus ojos brillaban ante la idea. Por unos momentos, ella se sintió vista y valorada. Pedro, por su parte, sentía como su corazón se llenaba de propósito. Sin embargo, al regresar a casa después del evento, una sensación de vacío lo invadió. En su mente, una guerra de algarabía y pesares estalló. ¿De verdad podría permitir que Laura entrara en su mundo? La despiadada realidad de su vida empresarial era un riesgo al que nunca había pensado exponerse. ¿Podría mantenerla a salvo, o sería ella quien terminara lastimándose por culpa de sus decisiones? Decidió que debía hablar con Laura sobre su temor. Las dudas lo acechaban, pero estaba determinado a ser valiente. Esa noche, se preparó para sus palabras, diseminadas entre sus miedos. Había llegado el momento de poner las cartas sobre la mesa. Mientras cada una de sus preguntas se acumulaban en su mente, anticipó su respuesta, taladrando su corazón. Cuando llegó el momento de enfrentar a Laura, Pedro se dio cuenta de que este intercambio no solo definía su relación, sino también su camino hacia el crecimiento personal. La conexión que había establecido con ella requería una vulnerabilidad que nunca había querido mostrar. En su búsqueda de claridad, él sabía que estaba en la cúspide de una transformación trascendental. Se giró hacia la última pregunta que resonaba en su interior. ¿Sería suficiente su amor por ella para superar el miedo lado oscuro de su exitoso pasado? Con el corazón acelerado, se adentró en la experiencia desconocida de compartir sus verdaderos sentimientos, sabiendo que cada palabra podría ser un paso hacia la libertad o una caída hacia el abismo. El aire se tornó gélido cuando, sin prepararse para la respuesta, comenzó a hablar. La dirección hacia la que se encaminaba su vida dependía de ella. La brisa fría de la noche acariciaba el rostro de Pedro mientras las palabras que había estado acariciando por semanas se deslizaban de su boca. La mirada de Laura, atenta y transparente, lo obligaba a desechar máscaras y defensas. Ella, siempre tan fuerte, ahora parecía un espejo que reflejaba sus inseguridades más profundas. Al dejar al descubierto sus sentimientos, Pedro sintió una mezcla incontrolable de liberación y terror. Laura, siento que estoy construyendo un muro entre nosotros. Mi pasado, mi negocio es como un espectro que podría arrastrarte a la oscuridad, confesó, su voz temblando entre la vulnerabilidad y la desesperación. La reacción de ella era crucial. Cada silencio se hacía interminable, cada segundo se palpaba, acariciando la posibilidad de un futuro juntos o la devolución brutal de su miedo. Ella lo miró fijamente, buscando respuestas que jamás había tenido que dar. Pedro se sintió desnudo, expuesto a las tormentas que lo habían seguido desde sus días más oscuros como empresario. Era difícil de aceptar, pero comprendió que en ese preciso momento, el miedo había comenzado a perder su poder sobre él. Había en la palabra amor ese toque divino que le enseñaba cómo abrirse sin reservas. Al escucharlo, Laura sonrió con una dulzura que contrastaba con el ambiente tenso. Pedro, ese miedo es parte de ti, y parte de lo que te ha llevado a ser quien eres. Pero no puede definir tu futuro, respondió. Las palabras eran como un bálsamo, y sin embargo, detrás de ellas revelaban su propia lucha. La balanza de la vida de ambos estaba en juego. Ese intercambio impulsó a Pedro a cuestionar lo que realmente deseaba en su vida. No era solamente el éxito económico, sino la posibilidad de ser auténtico. En su mundo de negocios, había aprendido a usar las relaciones como herramientas, sin embargo, ahora anhelaba algo más profundo y real. Separar su éxito profesional de su vida emocional parecía, por fin, un camino palpable. Cada paso en su jornada profesional había estado tejido en la ambición, y eso lo había llevado a ser un lobo entre ovejas, un cazador en un entorno implacable. Pero presentarse como un hombre que amaba, no solo un empresario, le dio un nuevo sentido de propósito. La idea de riesgo había cambiado para él, no iba a perderlo todo por abrir su corazón,
sino que podría ganar lo más valioso que la vida podía ofrecerle, la autenticidad. Sin embargo, su mente seguía atormentada por ecos de advertencias. Imágenes de su antiguo socio, de decisiones desgarradoras y de traiciones flotaban en su conciencia. ¿Podría la luz que Laura había traído a su vida disipar esas sombras para siempre? Esa pregunta lo mantenía en vilo mientras la incertidumbre se aferraba a su ser. Voy a tomar una decisión, pensó mientras su mirada se entrelazaba con la de Laura. Una resolución crecía dentro de él. Ya no podía permanecer en la dualidad, encerrado en la soledad del éxito y el remordimiento. Tenía que tomar riesgos, estaba dispuesto a aceptar las consecuencias de abrir su corazón, aun si esa elección lo llevaba a un destino incierto. Finalmente, hizo una promesa silenciosa: iba a luchar por el amor que había encontrado, sin dejar que los fantasmas del pasado definieran su futuro. Pero como todo gran cambio, este también acarrea sus propios retos. El siguiente paso no sería fácil, y la verdadera pregunta iba más allá de su relación con Laura. ¿Podría realmente dejar atrás su antigua vida y todo lo que había significado? Mientras esa reflexión lo atrapaba, Pedro sintió que el verdadero desafío apenas comenzaba. ¿Qué obstáculo estaría esperando en su camino, y cómo lo enfrentarían juntos si decidían seguir adelante? La noche era joven, y su batalla por la autenticidad estaba a punto de intensificarse. ¿Podría arraigarse a este nuevo comienzo, o los ecos de su pasado lo arrastrarían de vuelta? Pedro despertó esa mañana con una determinación renovada. La luz del sol se filtraba a través de las cortinas, y aunque el brillo le resultaba apenas un roce en su piel, su mente estaba enfocada en los pasos que debía dar. Tenía que enfrentar a su antiguo socio, Nicolás, una figura que había sido fundamental en su éxito y su ruina. La idea de un encuentro lo inquietaba. No solo quería que Nicolás supiera que había cambiado, sino que también estaba dispuesto a tomar control sobre su propia narrativa. Durante el trayecto a la oficina, su mente empezó a divagar. Recordaba cómo cada interacción con Nicolás había estado impregnada de manipulaciones y juegos de poder. Ahora, sin embargo, había una verdad potente que lo empujaba adelante: el hecho de que no permitiría que su pasado definiera su capacidad de crecer. Al entrar al edificio, Pedro sintió una mezcla de emoción y ansiedad. La decisión de enfrentarse a Nicolás no era una simple disputa comercial, era un acto de reclamación de su vida, un paso hacia su autenticidad. Al acercarse a la oficina de su ex socio, se vio obligado a respirar hondo y centrar su mente. Al abrir la puerta, enfrentó a Nicolás, cuya sonrisa fría lo recibió como si la amistad entre ellos aún existiera. «Pedro, hace tiempo que no te veía. ¿Vienes a recordar los buenos viejos tiempos?», cuestionó Nicolás, con un tono que desprendía una mezcla de sarcasmo y interés. «No, Nicolás. Estoy aquí para hablar de nuestra sociedad. Quiero cerrar esto de una vez por todas», afirmaba Pedro, sintiendo como cada palabra lo catapultaba hacia un nuevo capítulo. La claridad de su propósito lo sustentaba. Nicolás frunció el ceño, pero Pedro continuó. No estaba allí para mantener viejas lealtades ni para ceder a juegos de poder. Era un momento de verdad y el nudo en su estómago se empezó a deshacer al recordar la promesa que le hizo a Laura. Esa conexión con ella lo impulsaba a ser mejor, a rechazar esos ecos que habían atormentado su vida. «No solo quiero cerrar la sociedad, sino que también quiero que sepas que nunca fui un pez fuera del agua como pensabas. Tuve que encontrar mi verdad, y estoy empezando a construir mi futuro desde un lugar de autenticidad, no de miedo», concluyó Pedro, manteniendo la mirada firme en los ojos de Nicolás. El silencio que siguió fue denso. Nicolás, desconcertado, se acomodó en su silla, intentando recuperar la compostura. «Siempre admiré tu tenacidad, pero sabes que el mundo de los negocios no funciona así», le lanzó con desdén. Pedro sintió una chispa de desafío encenderse en su interior. «Quizás no funcionaba así mientras me mantenía encerrado en tus términos. Pero ahora, los términos los pongo yo», respondió, el fervor de su voz resonando en la habitación como un latido en un nuevo comienzo. A medida que la conversación avanzaba, se dio cuenta de que no solo se trataba de la sociedad. Era una confrontación abierta con su pasado que inevitablemente trazaba un mapa para el futuro. La fortaleza que había estado construyendo con Laura no solo formaba parte de su vida personal, sino que empezaba a infiltrarse en su vida profesional.
Aceptar su vulnerabilidad le permitía tomar decisiones valientes. Cuando finalmente se despidieron, cada paso que dio hacia la salida era una afirmación de la persona que estaba decidido a ser. La batalla no había terminado, pero la carga que había llevado durante tanto tiempo se sentía más liviana. El ecosistema de su vida se movía rápidamente, y con cada respiración, Pedro sabía que estaba en la dirección correcta, pero mientras cruzaba el umbral de la puerta, una notificación en su teléfono interrumpió su éxtasis momentáneo. Un mensaje. Era Laura. La luz en su rostro se apagó al leer aquellas palabras, el retumbar de su corazón sustituido por una inquietud fresca. Necesitamos hablar. Y así, el capítulo de su vida continuaba, conduciéndolo a un nuevo desafío que podría poner a prueba toda la autenticidad que había comenzado a construir. La vulnerabilidad podía ser una espada de doble filo, una que ahora debía manejar con cuidado. ¿Qué revelaciones le esperaban con Laura, y cómo impactarían su nuevo camino hacia la autenticidad? El corazón de Pedro latía con fuerza al leer el mensaje de Laura. Con cada paso que daba hacia su auto, la sensación de euforia por su reciente enfrentamiento con Nicolás se desvanecía, sustituida por un creciente nudo en el estómago. No era solo que necesitaban hablar, era la urgencia en sus palabras lo que le hacía temer lo peor. Durante el trayecto hacia su casa, su mente se esforzaba por encontrar respuestas. ¿Qué podría querer Laura de él? Las experiencias compartidas habían sido profundas, pero ¿había algo más que había quedado sin resolver? Mientras conducía, sopesaba sus propias emociones. La angustia en sus entrañas competía con la certeza de que debía enfrentar cualquier verdad que se presentara. Al llegar, el aire parecía más denso. Se detuvo en el umbral, con la mano temblorosa sobre la perilla de la puerta. La imagen de Laura se plasmó en su mente, su risa, su mirada inquisitiva, como ella había iluminado un rincón oscuro de su vida. Pero también recordaba el peso de sus conflictos pasados, las discusiones que solían dejar cicatrices más profundas que las palabras. Era un ciclo que se repetía, y esta conversación sería decisiva. Entró en la sala y allí estaba ella, sentada con una expresión que denotaba ansiedad. La familiaridad de su presencia lo reconfortó momentáneamente, pero no lo suficiente como para ahogar la inquietud en su interior. Pedro, gracias por venir, dijo Laura, su voz temblando apenas. La suavidad de su timbre contrastaba con la dureza de la situación. Claro, respondió él, manteniendo una distancia que no quería romper aún. ¿Qué sucede? Laura se sorprendió, como si todavía intentara encontrar las palabras adecuadas. Finalmente, lanzó, yo sabía que había algo diferente en ti desde que volviste. Y quise creer que podríamos dar un paso adelante. Hizo una pausa mientras Pedro luchaba con sus emociones. La esperanza que vislumbraba en su voz era, al mismo tiempo, un bálsamo y una carga. Sabes que he estado trabajando en muchas cosas, he estado tratando de reconstruir mi vida, respondió Pedro, meditando cada palabra. ¿Estás diciendo que quieres que volvamos a estar juntos, o que quieres ayudarme a encontrar mi camino? No estoy segura de saber cómo definirlo. Solo quería que supieras que estoy aquí para ti. Pero también, hay cosas que he estado guardando, cosas que no he podido compartir contigo y que me han pesado. El peso de sus palabras lo aplastó. Aquello que había percibido como un nuevo comienzo se tornaba en un laberinto de incertidumbre. Si Laura tenía secretos, eso podría abrir un capítulo oscuro en su relación. Lo que sea que tengas que decirme, por favor, no lo guardes más, indicó Pedro, sintiendo la determinación surgiendo de su interior. Este momento de vulnerabilidad debía ser una vía para la honestidad, no un conflicto más en su vida. No quiero que vuelvas a sentirte atrapado como antes. Pero, Pedro, tengo miedo de lo que pueda pasar si realmente abrimos esto, confesó ella, sus ojos reflejando el mismo tormento que él sentía. Pedro encajó las palabras con el eco de su reciente encuentro con Nicolás. Así como se había enfrentado a su pasado, ¿podría hacer lo mismo con Laura? Podrían desentrañar los nudos de sus sentimientos y reconstruir, no solo su relación, sino también sus propias verdades individuales. En ese instante, entendió que no se trataba solo de Laura. Era la invitación a un viaje que se adentraba más allá de los límites de lo conocido.
Un viaje hacia la autenticidad que abarcaba tanto su vida personal como profesional. Una resolución brotó en él, aunque el camino no era claro. Laura, lo que sea que haya entre nosotros lo enfrentaremos juntos, afirmó. La respuesta de ella fue una mezcla de alivio y temor. La puerta había sido apenas entreabierta, y tras ella se cernían las sombras de revelaciones que podían cambiarlo todo. Sin embargo, el peso de aquella incertidumbre permanecía, sobre todo al recordar que, en su vida, cada elección y cada conversación tenía la capacidad de reescribir su historia. A medida que formaba las palabras para continuar, su teléfono vibró otra vez. Esta vez era un mensaje de Nicolás. No se ha terminado, Pedro. Hay cosas que debes saber. El nuevo desafío se acechaba en la oscuridad y, de repente, la claridad de su camino hacia la autenticidad se tornaba brumosa. ¿Qué más esperaba en las sombras de su vida? ¿Estaba realmente listo para enfrentar todo lo que había resurgido? A medida que Pedro se sentó frente a Laura, sintió el peso de la historia compartida entre ellos. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, y cada una de ellas parecía cargar una influencia que podría esculpir o destruir lo que habían construido con los años. La revelación de los secretos de Laura comenzaba a tomar forma en su mente, desafiando su capacidad para aceptar la vulnerabilidad que requería. ¿Estás lista para compartir lo que llevas dentro?, preguntó, intentando establecer un puente que le permitiese conectarse con ella. Laura tomó aire, y con los ojos fijos en el suelo, respondió, no solo son recuerdos de lo que éramos, sino de lo que he sido. Pedro sintió que su corazón se retorcía. Había algo que la atormentaba y sabía que sus palabras no serían sencillas. La razón por la que estoy aquí es que durante este tiempo, he estado trabajando en mí misma. He aprendido cosas que me gustaría compartirte, porque tal vez nos ayuden a entendernos mejor. Mientras ella hablaba, Pedro se dio cuenta de que no solo se trataba de una confesión. Era un proceso catártico que Laura había iniciado, un viaje para sanar su propio pasado herido. Esa valiente oferta de abrirse por completo era un reflejo de lo que él también había estado tratando de lograr en su propia vida. También he empezado a darme cuenta de mis propias inseguridades, continuó. He estado sometida a un patrón de comportamiento en todas mis relaciones, y los miedos que tengo a la intimidad han influido en cómo nos hemos comportado en el pasado. Esto resonaba profundamente con Pedro. Había pasado por ese mismo laberinto, comprendiendo que el miedo a la conexión a menudo se disfraza de resistencia. Laura, yo también tengo mis propias batallas, dijo, cerrando los ojos por un instante. He estado intentando encontrar una manera de ser la mejor versión de mí mismo, pero darte la espalda fue un error. Siempre he sentido esa conexión contigo, pero no sabía cómo manejar la presión de mis propios fracasos. Las palabras fluían, liberando algo que Pedro había mantenido muy dentro. ¿Qué esperas ahora?, preguntó ella, dejando entrever un destello de esperanza en sus ojos. Pedro sabía que esta conversación era solo el inicio, que los temas que tenían por delante eran complejos y delicados, pero no podía evitar sentir que se estaban acercando a una verdad compartida. Quiero que nos entendamos, que nos apoyemos en este camino. Cada uno tiene que trabajar en sus heridas, eso es lo que he descubierto. Pero quería que supieras que estoy dispuesto a hacerlo, juntos, afirmó Pedro, sintiéndose más seguro de sí mismo en ese momento, mientras la conversación seguía fluyendo. Las sombras de sus respectivos miedos empezaron a desvanecerse, pero no sin antes dejar claro que el proceso no sería fácil. Su conexión era palpable, pero eso también significaba que el dolor del pasado estaba a la espera de salir a la superficie. Con su mente más clara, Pedro finalmente enfrentó una pregunta que lo había atormentado. ¿Y qué pasa con Nicolás? Su mensaje aún está ahí, colgando entre nosotros como una sombra. Aquel tema acechante podría ser el verdadero catalizador de su incertidumbre actual y, al mismo tiempo, de su necesidad de crecer. Laura pareció tambalearse un poco ante la mención de Nicolás, su mirada se oscureció. No puedo asegurar cómo interfiere todo esto, pero estoy aquí contigo. Hoy he empezado a hablar, y deseo ser clara. Si hay más cosas que debo develar, lo haré. Pero ahora, lo que más quiero es que enfrentemos esto juntos. Esa última propuesta dejó a Pedro en un estado de reflexión profunda. Si bien su relación con Laura comenzaba a pulsar con un nuevo latido de autenticidad,
la inesperada amenaza de Nicolás le susurraba en el fondo, recordándole que su crecimiento personal podría estar inextricablemente ligado a nuevas confrontaciones. La pregunta permanecía, ¿habría un precio por seguir adelante, uno que tal vez no estaba dispuesto a pagar? El eco de su pregunta reverberaba en su mente mientras buscaba en la distancia la respuesta a cada faceta de su vida que aún permanecía oculta. La realidad de sus decisiones estaba aquí, y con cada paso que daban juntos, se abría un campo de posibilidades. Pero, ¿realmente estaba preparado para asumir el reto total que su vida le estaba planteando, esa tarea interminable de enfrentarse a sus miedos, incluso a aquellos que se encarnaban en forma de personas que lo habían herido? Mientras la noche caía sobre ellos, el dilema de Pedro se tornaba más punzante. ¿Sería capaz de descubrir todo lo que su vida le había estado ocultando, incluso si eso significaba enfrentarse a un peligroso Nicolás? El instante avanzaba, urgiéndolo a tomar decisiones que cambiarían su trayecto para siempre. La conversación con Laura había abierto un abismo de introspectiva en Pedro, pero era solo la punta del iceberg. A medida que la noche se adentraba, una sofocante mezcla de esperanza y miedo lo envolvía. Un deseo incipiente de avanzar hacia la verdad contrastaba con la enorme presión de confrontar su pasado y los fantasmas que Nicolás insinuaba. Necesito claridad, se repitió Pedro en su mente. Había pasado demasiado tiempo dejándose llevar por la corriente de la vida, evitando las tormentas emocionales que acechaban a la vuelta de cada esquina. Aquel momento con Laura era un claro signo de que estaba a un paso de realizar un cambio profundo, un cambio que demandaría no solo enfrentar sus inseguridades, sino también a Nicolás. Tenía que haber un plan. Después de algo de silencio, preguntó, ¿qué crees que pasaría si contactamos a Nicolás? Quiero entender su papel en todo esto. La expresión de Laura se tornó grave, pero, para sorpresa de Pedro, no retrocedió. Al contrario. Si realmente quieres hacerlo, deberíamos confrontarlo juntos, propuso con determinación. Pedro percibió un brillo en sus ojos que le decía que no estaba solo en su deseo de enfrentar las sombras de su pasado. Pero también se dio cuenta de que esa decisión no era sencilla. ¿Cómo podría enfrentarse a un adversario que había dejado sus propias marcas en su alma? Esto es más que una confrontación, reflexionó Pedro, preguntándose si estaba dispuesto a enfrentar la verdad sobre Nicolás y los errores que habían llevado a situaciones complicadas en su propia vida. Se trata de asumir mis decisiones y el impacto que han tenido en mi vida. La idea de comunicarse con Nicolás lo desbordaba, provocándole un torbellino de emociones. Tenía que prepararse para lo peor. Desde la narrativa que había tejido en su mente acerca de su antiguo rival, cada interacción pasaba por la criptografía de sus recuerdos, donde la ira y la incomprensión se entrelazaban con la curiosidad. Voy a buscar una forma de contacto, decidió, buscando en su interior la valentía necesaria. Sé que no será fácil, pero necesito establecer límites. Desarrollo personal significa reconocer lo que no me sirve y dejarlo atrás. La noche se hacía más profunda. Mientras hablaban, se dio cuenta de cuánto habían crecido, ambos luchando por sus propias batallas internas, pero ahora juntos en esta búsqueda. Estamos aprendiendo a apoyarnos, y eso es valioso, reconoció Pedro. Cada paso que daban, lo acercaba más a esa versión de sí mismo que tanto anhelaba. Laura asintió, y el resplandor en sus ojos hablaba de algo que parecía ir más allá del miedo. Al final, todo este proceso que hemos iniciado es también una forma de sanación. Es el momento de dejar de lado nuestras inseguridades. La perspectiva de tener a Nicolás frente a él lo llevó a un punto de quiebre emocional. La pregunta que lo atormentaba volvía, ¿puedo realmente enfrentarle sin que eso arruine lo que estoy comenzando a construir contigo? Las dudas se alzaban, pero algo en su interior le susurraba que el camino hacia el crecimiento personal a menudo implica tomar riesgos. Este sería uno monumental. Mientras la noche seguía su curso, Pedro y Laura se comprometieron a enfrentar el problema cara a cara. Había una mezcla de determinación y aprensión en Pedro, quien ahora sentía que las sombras de su vida pasaban a ser ecos, y no barreras. Necesitaré tu apoyo. Todo lo que hemos compartido hoy no se puede desvanecer fácilmente, prometió. A medida que la fría brisa nocturna atravesaba la habitación, Pedro sintió que la balanza comenzaba a inclinarse a su favor.
Aunque la confrontación estaba pendiente, él sabía que cada decisión que tomaba ahora influía en su futuro. Estaba determinado a que no fuera otro desliz en su historia. Antes de continuar, la fatiga se hacía palpable, pero había una energía renovada que pulsaba en su interior, un indicativo de que la lucha por su crecimiento personal apenas estaba comenzando. Nicolás no sería el fin, sino, quizás, el inicio de un capítulo que lo llevaría a un nuevo nivel de comprensión de sí mismo. Por primera vez en mucho tiempo, Pedro sintió que estaba a punto de descubrir un potencial oculto, algo que podría cambiar la narrativa de su vida para siempre. Sin embargo, antes de que pudiera dar el siguiente paso, un mensaje de texto llegó a su teléfono, era de Nicolás, y contenía una advertencia que podría desbaratar todo lo que había comenzado a construir. La tensión se hizo palpable. ¿Era verdaderamente posible enfrentar lo que estaba por venir? Pedro sabía que este sería el punto decisivo donde sus mejores intenciones se enfrentarían a una prueba sin precedentes. El día siguiente se despidió del pasado como si hubiera anticipado la tensión que Pedro llevaría consigo. Despertó con el eco del mensaje de Nicolás resonando en su mente. Decidió que lo mejor sería no dejar que la duda se interpusiera en su camino. La advertencia podía ser un intento de manipulación, una jugada más en el tablero de ese juego que parecía no tener fin. Sin embargo, Pedro no podía permitirse olvidar que también era un llamado al cambio. Mientras se preparaba para el día, miró su reflejo en el espejo. La imagen frente a él era un recuerdo de su constante inseguridad, con huellas visibles de autoduda. Pero al mismo tiempo, había un atisbo de fuerza que empezaba a despuntar. Hoy es el día, se dijo a sí mismo, como un mantra. Afirmar su decisión sería esencial para avanzar. Se sentó a escribir un plan, un esquema que le ayudara a aclarar sus pensamientos. El primer punto era simple: confrontar a Nicolás sin cargas del pasado. Pedro sabía que las heridas no sanaban de la noche a la mañana, pero eso no debería evitar que se acercara a una resolución. No voy a llevar mis rencores a esta reunión, escribió en su cuaderno. Era curioso cómo escribir le otorgaba cierta calma, las palabras parecían salir con un propósito, como si un nuevo Pedro emergiera desde las profundidades de su propia creación. El siguiente paso era preparar sus argumentos. Lo visualizaba, Nicolás, con su sonrisa arrogante y esa mirada que siempre parecía calcular, tendría preguntas. No podía permitir que lo intimidara. Pedro necesitaba demostrar que había cambiado, que sus decisiones ahora se basaban en un entorno mucho más sólido. Voy a ser claro. Puedo dejar el pasado en el pasado y construir un futuro diferente para mí, anotó. La jornada se hizo pesada, cada segundo se sentía como una eternidad. Su mente nadaba entre el nerviosismo y la expectativa. Se encontró varias veces ensimismado, debatiendo a qué distancia podría estar su propio bienestar de la confrontación inminente. Se imaginó abriendo la conversación, exponiendo sus verdades y pidiendo respuestas que se habían mantenido escondidas durante años. Pero había algo más profundo, una consulta silenciosa sobre el costo emocional que significaría remover esa capa de resentimientos. Por momentos, Pedro dudaba si debía continuar. La incertidumbre era poderosa, casi aplastante, y a veces lo empujaba a refugiarse en su zona de confort, donde todo era familiar y seguro. Sin embargo, esta lucha interna se transformó en combustible. Entendió que el verdadero desarrollo personal no lo llevaría a la complacencia, sino a la superación. Finalmente, decidió que dejaría que sus decisiones hablaran por él. La idea de establecer límites claros no solo para Nicolás, sino también para sí mismo, se convirtió en su faro. Esa claridad lo guiaba hacia lo desconocido, en lugar de evitar la incomodidad que siempre había sentido. La tarde se convirtió en el escenario de aquella ansiada confrontación. Se encontró en un café solo, la luz tenue brindaba un aire de solemnidad a lo que le esperaba. La anticipación correteaba como un hormigueo en su interior. En el fondo, Pedro sabía que estaba en una encrucijada no solo con Nicolás, sino también consigo mismo. Cada decisión, cada palabra saldría matizada por su crudo deseo de crecimiento. Mientras se sentaba y esperaba, sintió que ante su mirada se erguía un puente. La confrontación no solo sería un enfrentamiento, sino una redefinición de su identidad.
En ese instante, comprendió que cada paso lo acercaba más a la evolución que tanto anhelaba. Y mientras la espera se hacía interminable, un nuevo mensaje apareció en su teléfono, esta vez de Laura. Simplemente decía, estoy contigo. Te lo prometo. La luz del café se intensificó momentáneamente, y Pedro sintió una oleada de inspiración recorriéndolo. Este era un momento decisivo, no solo para su relación con Nicolás, sino también para la persona que aspiraba a ser. La vida estaba a un paso de cambiar radicalmente, pero a su alrededor, las piezas aún estaban en movimiento. Entre el eco de sus pensamientos y los murmullos del mundo que lo rodeaba, Pedro se preguntó si realmente estaba preparado para el impacto de la verdad que se avecinaba. ¿Sería capaz de lidiar con las revelaciones que surgieran de esa conversación? Era una pregunta que se abría paso en su mente, marcando el horizonte de su crecimiento. El café estaba casi vacío, con solo un par de mesas ocupadas, y el ruido de las conversaciones se desvanecía en el murmullo del viento. Pedro, con su cuaderno abierto frente a él, revisó sus anotaciones una y otra vez. Aquellas líneas escritas con tanto esfuerzo se convertían en su guía, una hoja de ruta por un terreno desconocido que había postergado demasiado. Cada vez que su mente divagaba, regresaba a la pregunta, ¿qué pensaría Nicolás al verlo? Esa sonrisa confiada y esa mirada afilada siempre habían representado un reto personal. Pedro había llegado a entender que no se trataba únicamente de la confrontación con su antiguo amigo, sino de un enfrentamiento consigo mismo. En su mente se agitaban los recuerdos, las decisiones que había tomado, y como esas elecciones habían moldeado su presente, al final, la espera se acabó. Nicolás entró al café, su presencia radiaba una confianza inquebrantable. Pedro contuvo la respiración un momento, sintiendo que el espacio entre ellos se desdibujaba. Formarse esa imagen era sencillo, enfrentarse a la realidad era un desafío mayor. Nicolás, al darse cuenta de su presencia, soltó una risa nerviosa, como si el tiempo no hubiera pasado y la distancia emocional nunca hubiera existido. Pedro, amigo, qué sorpresa, dijo Nicolás, dejando caer su abrigo sobre una silla. La forma en que se dirigió a él, con esa familiaridad engañosa, hizo que el corazón de Pedro latiera desbocado. Pero había algo nuevo en él, un sentido de propósito que no estaba dispuesto a dejar escapar. Sabía que debía ser claro desde el inicio. Gracias por venir. Necesitamos hablar, respondió Pedro, eligiendo cada palabra con cuidado. La sinceridad de su declaración cortó el aire entre ellos, estableciendo un nuevo borde en su relación que antes no existía. Nicolás lo miró sorprendido, era distinto, vibrante, como si una chispa de autoconfianza iluminara su rostro. Las primeras palabras fueron tensas, pero pronto comenzaron a fluir. Pedro, a pesar de los nervios, articuló sus pensamientos y emociones sin dejar que la ira o el resentimiento nublaran su juicio. Habló de las lesiones del pasado, de cómo había permitido que esas experiencias definieran su vida. Era un proceso catártico, exponer los secretos y las heridas que había mantenido escondidos. Sin embargo, la revelación mayor vino cuando decidió cambiar el enfoque de la conversación. En lugar de atacar a Nicolás, empezó a expresar cómo había aprendido a poner límites. Este cambio de perspectiva fue impactante para él, y en ese momento se dio cuenta de que había dado un paso gigante en su desarrollo personal. La voz, firme y serena, resonó en el espacio, haciendo eco de su verdadero yo. Esto no se trata solo de ti y yo. Se trata de mí, de lo que he decidido ser. Nicolás, en su habitual actitud defensiva, comenzó a retroceder. Las palabras de Pedro lo golpearon como un rayo. Aquí había un Pedro que no pretendía buscar aprobación, sino que estaba reclamando su lugar. La conversación se tornó intensa, marcada por una mezcla de sinceridad y confrontación. En el fondo, Pedro sabía que el cambio se gestaba. Sin embargo, a medida que avanzaba la charla, comprendió que el verdadero reto no era solo Nicolás, sino la resistencia interna que aún persiste. La discusión terminó en un silencio incómodo. Ambos estaban en un lugar nuevo, pero nada estaba resuelto. Pedro miraba a su antiguo amigo con ojos que reflejaban tanto dolor como esperanza, en busca de una reacción, un signo de la persona que él había sido antes.
Nicolás, sorprendentemente, buscó sus palabras, pero todo lo que salió fue un reconocimiento furtivo de la transformación de Pedro. Ha pasado mucho tiempo, musitó Nicolás finalmente. Es cierto, respondió Pedro, sintiendo cómo la emoción lo inundaba. Pero se dio cuenta de que necesitaba más que afirmaciones vacías. El café, testigo de su confrontación, se había vuelto un símbolo del viaje que ambos debían recorrer. La tensión en el aire era palpable, y Pedro sabía que, incluso si lograba limitar la influencia de Nicolás en su vida, aún había caminos personales inexplorados que debía recorrer. Mientras se levantaban para despedirse, Pedro ignoró un impulso de permitir que las cosas volvieran a ser como antes. En lugar de eso, respiró profundamente y eligió confrontar su propia vulnerabilidad. En ese instante decisivo, un nuevo mensaje llegó a su teléfono, iluminando la pantalla con una invitación inesperada: esta noche, en mi casa. Quiero que hables de lo que has vivido. Era Laura, y el contenido mezclaba el pasado y el futuro de maneras que prometían nuevas revelaciones. ¿Sería capaz Pedro de abrirse a ella de la misma forma que había comenzado a hacerlo con Nicolás? La incertidumbre volvió a elevarse, y con ella, un nuevo escalón en su camino hacia la transformación. Pedro se despertó al amanecer de un nuevo día, sintiéndose diferente, como si cada célula de su cuerpo hubiera sido recargada con energía y determinación. Ayer había sido un día crucial en su vida, no solo por haber salido de su zona de confort al enfrentar a Nicolás, sino por la claridad que había comenzado a florecer en su interior. Sin precedentes en su trayectoria, había encontrado las palabras exactas para describir su lucha, y con ello, había comenzado a despojarse del peso que lo había acechado durante tanto tiempo. Lentamente, dejó que la luz del sol entrara por la ventana mientras revisaba su teléfono. Un mensaje de Laura lo aguardaba: ¿estás listo para hablar esta noche? Creo que tenemos mucho que compartir. Esa única línea resonaba con poder en su mente, y la ansiedad que lo había seguido pareció disiparse. La conexión que ambos habían cultivado era genuina, y para Pedro, el miedo era ahora más una oportunidad que una amenaza. Mientras se preparaba para el día, reflexionó sobre los cambios que estaba experimentando. Ya no se sentía atrapado entre las expectativas de un pasado vorazmente competitivo y la búsqueda de un futuro amoroso. Ahora estaba al borde de una transformación importante. La conversación con Nicolás había reconfigurado su forma de ver su entorno, desmantelando antiguas creencias que antes cimentaban su identidad. Ya no era solo el millonario que había ascendido a la cúspide, ahora era un ser humano dispuesto a ser vulnerable y auténtico. En el trabajo, cada decisión que tomaba estaba impregnada de un nuevo sentido de propósito. Se rodeó de un equipo que valoraba el esfuerzo y la integridad, y comenzó a implementar iniciativas que promovían el bienestar y la ética en el entorno empresarial. Esa transición, de ser un líder obsesionado por el resultado, a uno que valoraba la conexión emocional, se sentía como una victoria. A medida que sus colegas notaban el cambio, su respeto creció. No solo era un empresario exitoso, sino también un líder accesible y humano. Al finalizar la jornada, Pedro se dirigió a casa, donde Laura lo esperaba. Los nervios burbujeaban en su interior, pero esta vez eran diferentes, eran una mezcla de nervio y anticipación. Cuando la vio sonreírle, sintió que cada paso dado lo había llevado a ese instante. La calidez de su presencia y el brillo de sus ojos lo llenaron de esperanza. Ambos sabían que la conversación que tenían por delante no era simplemente una revisión de su pasado, sino la fundación del futuro que anhelaban construir juntos. Se sentaron en su sala, en un entorno íntimo, donde cada palabra parecía flotarse con gravedad. A medida que Pedro abría su corazón, compartió sus luchas, sus triunfos, y como la experiencia con Nicolás le había enseñado que el amor y la vulnerabilidad no eran signos de debilidad sino de fortaleza. Laura lo escuchaba atentamente, y en su mirada, Pedro pudo ver que ella también había estado en un viaje de autoexploración. Cuando finalmente le llegó el turno a Laura, su voz vibraba con autenticidad, revelando partes de su vida que nunca antes había compartido. Pedro, he aprendido que mis miedos a la intimidad han dictado muchas de mis decisiones. Me siento atrapada entre lo que deseo y lo que temo. Pero estoy aquí, dispuesta a enfrentar eso contigo, confesó, sus ojos brillando con una mezcla de vulnerabilidad y resiliencia. La conexión que compartían se intensificó en el aire.
A cada palabra, ambos se sentían más cerca de ser el tipo de personas que siempre habían anhelado ser, auténticas, abiertas y fuertes en su vulnerabilidad. En ese momento, Pedro comprendió que la relación con Laura no solo deseaba florecer en el amor, sino también en la colaboración, apoyándose mutuamente en su crecimiento personal. Mientras hablaban, Pedro sintió que cada desafío del pasado se desvanecía con cada palabra de comprensión. Ya no estaba solo en su lucha, el amor que estaban construyendo se sentía como una plataforma que les permitía elevarse. Decidió que no solo quería tener éxito como individuo, sino como pareja, preparándose para enfrentar cualquier desafío que la vida les presentara. El día siguiente llegó con una claridad renovada. Pedro se sintió listo no solo para asumir la responsabilidad de su vida personal, sino también de su camino empresarial. Finalmente, podía ver el futuro con optimismo, dispuesto a marcar la diferencia no solo en su sector, sino en la vida de los que lo rodeaban. Al mirar hacia atrás, Pedro comprendió que su viaje había sido más que simplemente un ascenso económico. Había aprendido que el verdadero valor y satisfacción provenientes del éxito no estaban anclados en bienes materiales, sino en la autenticidad de las relaciones humanas. Había conquistado sus miedos, y con cada paso hacia adelante, sentía que su vida era ahora una historia de superación, un testimonio de principiantes llenos de posibilidades. Esa noche, mientras contemplaba la ciudad desde su ventana, Pedro hizo una promesa silenciosa: iba a continuar luchando por esa autenticidad que había descubierto, no solo por él, sino por el amor que había florecido junto a Laura. Todo era posible, y estaba cada vez más listo para abrazar los desafíos que vinieran, enfrentándolos con la valentía y el amor que ahora llenaban su corazón. El camino hacia adelante estaba claro, ahora, era dueño de su narrativa. Pedro había logrado algo más que su éxito profesional, había logrado ser auténticamente él mismo. Y en ese nuevo capítulo, sabía que el amor verdadero estaba esperándolo. La historia de Pedro sigue, y todos ustedes pueden ser parte de ella. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final, y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir. Los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.